La música es una forma de expresión única en el ser humano. Su impacto sobre nosotros es capaz de despertar emociones, producir sensaciones y evocar recuerdos. Desde sus primeros vestigios en la época prehistórica hasta nuestros días, este arte de crear y organizar sonidos y silencios ha estado presente en todas las sociedades humanas, constituyéndose como una herencia cultural universal. A su vez, la música nos permite crear una conexión con la gente que nos rodea, pues en muchos casos se encuentra ligada a factores sociales, religiosos, etarios, políticos e históricos. Aunque hoy en día la mayoría de estos factores se manifiestan a menudo de forma independiente, existe una composición musical con la capacidad de reunirlos a todos. Y me refiero, por supuesto, a los himnos nacionales. Considerado como el canto lírico por excelencia, el himno nacional es uno de los símbolos más emblemáticos de identificación de una nación, cuya composición trata de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y tradiciones de un país. Como canto patriótico, los himnos nacionales se forjaron como un poderoso elemento de movilización de masas, y durante la Revolución Francesa se descubrió el enorme poder de aliento que podían tener en el campo de batalla, lo que dio lugar a la elaboración de numerosos cantos o marchas que expresaban, entre otras cosas, la camaradería, la valentía y, en última ratio, el gran amor por la patria. Desde entonces, las canciones han desempeñado un papel anímico vital dentro de la vida militar, sirviendo de incentivo eficaz al espíritu de lucha y al sentimiento de hermandad de armas, y se han convertido en un componente esencial de las Fuerzas Armadas. Realmente no hay ningún otro acontecimiento de nuestra historia que nos haya dejado tantos testamentos sonoros como lo hizo la Segunda Guerra Mundial y los años previos a esta. Ya fuera por una razón tan simple como el auge del nacionalismo en Asia y Europa, o por algo más complejo como el reciente reclutamiento de hombres en las Fuerzas Armadas, estos dos factores per se condujeron a la creación de grandes repertorios de canciones y marchas de cada país implicado en el conflicto, cada uno con su propio carácter y estilo. El propósito del vídeo de hoy, seguidores, es conocer 7 de estas canciones militares, las que, bajo mi punto de vista, considero las más épicas o memorables. Pero antes de eso, debo resaltar que el listado será puramente subjetivo, por lo que si vosotros no estáis de acuerdo con el orden o deseáis incluir otras canciones, sois libres de hacerlo en la caja de comentarios. Y si eres fan de la música militar y deseas sumergirte mucho más en la atmósfera de batallas históricas, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino del siglo XX, mientras disfrutas de piezas musicales épicas, puedes hacerlo gracias a World of Tanks. World of Tanks está diseñado para satisfacer esa necesidad que tenemos de combinar adrenalina, epicidad y emoción en un solo juego. Si alguna vez te has preguntado cómo sería estar al mando de uno de estos colosos metálicos, World of Tanks te ofrece la oportunidad de experimentarlo con una precisión y un realismo impresionantes. Pon a prueba tus habilidades al mando de cualquiera de las más de 800 máquinas de guerra, inspiradas en los vehículos originales de 11 naciones diferentes, y domina el arte del combate blindado tanto en el desierto como en la nieve, tanto en el campo como en la ciudad. Descarga World of Tanks de forma gratuita a través del primer enlace de la descripción y en el comentario fijado en este vídeo, e introduce el siguiente código promocional para que obtengas además los siguientes regalos: 250.000 créditos, 7 días de cuenta premium, el tanque británico Cromwell B y 10 partidas con cada uno de estos potentes blindados. Y si ya tienes una cuenta, tranquilo que no te irás con las manos vacías, pues para vosotros tenemos 3 días de cuenta premium, un camuflaje exclusivo y 7 días para entrar en combate con el tanque MK5, o 100.000 créditos si es que ya lo tenías en tu garaje. Únete a los más de 160 millones de aficionados que comparten nuestro amor por los blindados y escribe tu propia historia en el campo de batalla. Muchas gracias a World of Tanks por patrocinar este vídeo.
Debo confesar que la marcha que se queda con el puesto número 7 es una debilidad personal, cuyo ritmo y melodía trascendieron más allá de la Segunda Guerra Mundial. Compuesta en 1933 por el Oberleutnant Kurt Wille, la Panzerlied, o la canción de los tanques, fue una de las marchas más conocidas de la Wehrmacht, cantada principalmente por los hombres de la Panzerwaffe, que era la fuerza responsable de operar los tanques, vehículos blindados y demás fuerzas acorazadas del ejército de tierra. No hay mucha información sobre el autor más allá de su nombre, pero se sabe que Wille escribió la Panzerlied basándose en la letra de una canción de la Marina alemana y en la melodía de una canción titulada Luiska-Lied. Tras su publicación, la canción ganó popularidad rápidamente, ya que reflejaba, en gran medida, el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas en un momento en el que Alemania iniciaba el proceso de rearme, tras el ascenso de Hitler al poder. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Panzerlied siguió cantándose dentro de las filas del Bundeswehr, el rebautizado ejército alemán de la RFA. Apareció en distintos cancioneros oficiales del ejército hasta 2017, cuando la entonces ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, a raíz del escándalo en torno a la ideología de derechas dentro del Bundeswehr, decidió prohibir la publicación de más cancioneros que la contuvieran. Entre otros motivos, el portavoz del ministro declaró que esta y otras canciones fueron utilizadas indebidamente en la Segunda Guerra Mundial como expresión de exaltación del nacionalsocialismo, y cuyos compositores eran también ideólogos nazis. Sin embargo, la pegadiza melodía de la Panzerlied acabó trascendiendo más allá del ejército alemán. Obstürmt oder steigt, und die Sonne uns sagt, der Tag glühend heiß oder eiskalt die Nacht. Debido a la popularidad mundial que alcanzó tras aparecer en una escena de la película La Batalla de las Ardenas de 1965, la canción sirvió de base para que varios ejércitos, incluidos algunos antiguos enemigos de Alemania, compusieran marchas similares. Así pues, tenemos el caso de la Marcha de los Blindados en el ejército francés. En las montañas y en los mares, en los paracaidistas del ejército italiano. El himno de los blindados en el ejército chileno. La canción de las tropas acorazadas en el ejército brasileño. Y luchador leal en el ejército de Corea del Sur. Sin lugar a dudas, la Panzerlied es un claro ejemplo de cómo ciertas canciones pueden sobrevivir a sus contextos históricos, perdurando en su forma original o transformándose y adquiriendo nuevos significados con el paso del tiempo. Escrita por Usko Kempi en pleno contexto de la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, La vida en las trincheras es una de las canciones más melancólicas de la Segunda Guerra Mundial. Y es que solo con escuchar su melodía es capaz de transmitirnos las duras condiciones de las trincheras y del invierno ártico. Aún así, su historia comienza mucho antes de la guerra, concretamente a principios del siglo XX, cuando un viejo vals ruso compuesto por un hombre de apellido Dobrayansky, por aquel entonces director de una banda militar perteneciente a la flota rusa del Báltico,
Se hizo popular en todo el Imperio ruso, incluida Finlandia, que entonces formaba parte de este. Muchos años después, y ya con la guerra ruso-finlandesa en curso, Kempi había sido destinado al istmo de Karelia, cerca del lago Ladoga. La situación allí era precaria. Una mañana, el ejército rojo lanzó un feroz ataque de artillería en la zona. El joven soldado buscó refugio, ocultándose detrás de unas rocas cerca del bosque. Con proyectiles explotando y árboles cayendo a su alrededor, Kempi cuenta que, durante ese par de horas, la famosa melodía comenzó a sonar en su cabeza. Y, siempre según él, la letra surgió casi espontáneamente. Después de la Guerra de Invierno, la canción fue grabada en el otoño de 1940. Uno de los intérpretes fue Eugen Malmsteen y el otro cantante fue Aimo Andersson, siendo este último el que hiciera la legendaria versión de la canción que todos recuerdan en Finlandia. Con la reanudación de las hostilidades entre ambos países durante la Guerra de Continuación, la canción resonó tanto en los frentes de batalla donde combatían los soldados finlandeses como en los hogares de aquellos que esperaban su regreso. En cada línea de la vida en las trincheras se siente la nostalgia, la añoranza del hogar y de los seres queridos dejados atrás, con la angustia de un regreso incierto a casa. Usko Kempi lo describió así: un hombre solo en sus horas de vigilia rememora y sus pensamientos vagan lejos de casa. Supongo que la madre sigue allí, suspirando y rezando por su amado hijo. En el idioma japonés, el término utilizado para referirse a la música de carácter militar se conoce como gunka. Sin embargo, en el mundo anglosajón, este término es empleado únicamente para las canciones producidas durante el Imperio de Japón hasta 1943. Desde los remotos años de la era Meiji en el siglo XIX, las canciones o marchas militares en Japón adquirieron un valor único como elemento fundamental para inspirar la moral del ejército, elevar el espíritu de lucha y promover el patriotismo, pero a veces también para conmemorar la muerte de compañeros de armas. La canción que ocupa el quinto lugar es una mezcla de motivación y tristeza. Conocida simplemente como Canción para despedir a los soldados. Esta pieza nació de la necesidad de crear una obra que sirviera para despedir a los soldados que partían a la guerra. Tras el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la canción más utilizada para este fin era conocida como La Canción del Campamento, lanzada en 1937. Pero la letra se consideraba demasiado triste y la melodía estaba en tono menor, por lo que se consideró inadecuada para la ocasión, ya que podría despertar una atmósfera de pesimismo. Con este telón de fondo, en 1939, la editorial Kodansha se asoció con el Ministerio de Guerra para lanzar una convocatoria a quienes pudieran escribir la letra de una canción de despedida que no estuviera tan inmersa en la tristeza de la partida. Luego de revisar las casi 130.000 solicitudes, el ganador resultó siendo Isao Hayashi, un cantante y compositor japonés de música popular. Hayashi había logrado satisfacer la demanda. Su obra encarnaba el espíritu del heroísmo, tanto en la letra como en la melodía, y pronto fue ampliamente aceptada no solo por el público en general, sino también por las Fuerzas Armadas. Como resultado, la canción para despedir a los soldados se convirtió en un éxito rotundo, siendo cantada con gran popularidad durante el posterior periodo de la Guerra del Pacífico.
Estoy seguro de que quienes hayan visto la película Ven y mira, o estén acostumbrados a ver los desfiles militares del ejército ruso, reconocerán esta pieza mítica. Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На краю! Escrita por el poeta y letrista Vasily Lebedev-Kumach y compuesta por Alexandra Alexandrov, La Guerra Sagrada es una de las marchas más populares del gran corpus de canciones soviéticas, dedicadas a la Gran Guerra Patria. Aunque tras la disolución de la Unión Soviética, la autoría de la canción fue cuestionada en más de una ocasión, afirmándose que su verdadero origen se remonta a los años de la Primera Guerra Mundial, e incluso antes, la versión legalmente oficial se divide convencionalmente en dos etapas. La primera etapa tuvo lugar en las primeras horas posteriores al comienzo de la invasión alemana. El autor, de nombre Vasily Lebedev-Kumach, era un oficial del Ejército Rojo, veterano de las campañas de Polonia y Finlandia. Un año antes de la guerra, se había destacado como letrista de la película propagandística Si mañana hay guerra, en la que afirmaba que el Ejército Rojo sería capaz de derrotar al enemigo con poco derramamiento de sangre y con un golpe certero y contundente. Sin embargo, cuando llegó el día de la invasión alemana, toda esa parafernalia soviética, afirmando una victoria rápida con poca sangre, se disipó al quedar claro en todos los rincones de la Unión que esta guerra iba a ser diferente, una guerra sagrada. Vasily no fue la excepción, y en la noche del 22 al 23 de junio se apresuró a escribir la letra de la canción que se convertiría en el himno indiscutible de la defensa de la patria. El 24 de junio, Vasily entregó su obra concluida al célebre actor de teatro Alexandra Astushev, quien la recitó en la radio. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой. Ese mismo día, el poema fue publicado en los periódicos Izvestia y Krasnaya Zvezda, y sus poderosas y pegadizas palabras atrajeron inmediatamente la atención de varios compositores. 2 días después, el 26 de junio, comenzó la segunda etapa de la historia cuando el compositor Alexandra Alexandrov, jefe del conjunto de canto y danza Bandera Roja de la URSS, compuso la melodía, y la canción fue interpretada por primera vez por su grupo ese mismo día en la estación de ferrocarril de Bilarusky antes de partir hacia el frente. Sin embargo, para ganarse los corazones y las mentes del pueblo, la canción empezó a resonar varios meses después, a partir del 15 de octubre de 1941, cuando la batalla de Moscú estaba cobrando impulso. Al principio, los cerebros de la ideología soviética se mostraron reacios a la introducción generalizada de la canción, argumentando que los versos sobre una dura batalla a muerte sonaban demasiado trágicos. Pero tanto la composición de la canción como el ritmo decidido de la marcha, por el contrario, inspiraron e impulsaron la lucha y la moral de los soldados, dándoles fuerzas en los momentos de las más duras batallas defensivas. En definitiva, la Guerra Sagrada se considera el himno indiscutible de la Gran Guerra Patria, convirtiéndose en una especie de llamada patriótica a luchar contra el enemigo con todas las fuerzas. Cada línea, cada verso reverbera con el eco de la determinación y el sacrificio.
inmortalizando el espíritu de un pueblo en su momento más crucial. Doki no Sakura es una canción especial con un significado profundamente trágico y melancólico. Aunque las primeras versiones de la canción datan de 1939, no fue hasta bien entrado 1944, en los momentos más crípticos de la situación bélica de Japón, cuando adquirió un culto y una veneración dignos de mención. Traducida como Flores de cerezo de la misma época, esta canción compara las flores de cerezo con el destino de los soldados que se graduaron juntos de la Academia Militar, haciendo una alegoría sobre la verdadera amistad que trasciende los brazos de sangre y el cuerpo físico mismo, siendo este un lazo indestructible. La cuestión de la autoría sigue siendo objeto de debate, pero se cree que gran parte de la letra original fue escrita en 1938 por el poeta y letrista Saiyo Yaso, y otra parte por el capitán de la Marina Imperial Yutaka Chosa en 1939. Por su parte, la melodía estuvo compuesta por Yoshiaki Omura y se publicó originalmente ese mismo año con el título Canción de Camaradas. Con una instrumentación solemne y una letra profunda, apropiada para la época, se hizo especialmente popular entre los pilotos kamikaze en las fases finales de la guerra. En una versión modificada especialmente para ellos, la canción compara a dos compañeros de clase con dos cerezos en el campus de una escuela de aviación militar y expresa su resolución de caer como flores de cerezo y, posteriormente, reencarnar junto a su compañero. En ese sentido, esta canción demuestra la ideología espiritual japonesa que cree en la vida después de la vida. Por lo tanto, aunque los pilotos kamikaze estaban destinados a perder en el campo de batalla, existía la esperanza de que, a pesar de partir del mundo físico, su alma iría en paz al santuario de Yasukuni, donde se reunirían con sus compañeros y renacerían como hermosas flores de cerezo en primavera. Hoy en día, en el santuario de Yasukuni se celebra durante la primavera un pequeño concierto conmemorativo con el mismo nombre que la canción, en el que mujeres jóvenes vestidas con ropas tradicionales japonesas interpretan varios gunkas para recordar a los soldados caídos en la guerra. Y la canción de cierre es, por supuesto, Doki no Sakura, pues al estar los cerezos en flor, es una forma de agradecer a los espíritus que Japón disfrute ahora de una hermosa paz que debe ser preservada. Soy consciente de que la canción que ocupa el segundo lugar es, con diferencia, la más controvertida de este top, pero no puedo simplemente hacer la vista gorda e ignorar una de las canciones que mayor impacto e inspiración ha tenido en la historia de la música militar. Como dije al principio de este vídeo, la música posee la capacidad de despertar emociones, producir sensaciones, evocar recuerdos y mover pasiones. Bajo esa idea, no es de extrañar que la música se haya utilizado como herramienta de propaganda,
y bajo el Tercer Reich, vaya si se hizo buen uso de esta herramienta. A diferencia de la Wehrmacht, cuyo repertorio estaba compuesto en su mayoría por canciones alegres y marchas centradas en la camaradería, sin apenas canciones de carácter político o que glorificaran la guerra, las Waffen-SS hicieron de su música un estandarte ideológico, donde cada letra era una llamada inequívoca a la devoción y al sacrificio. Solo para ponerles un ejemplo de la magnitud de esta canción, si hoy en día ya está prohibido cantar en las filas del Bundeswehr la Panzerlied, una marcha sin ninguna referencia al nacionalsocialismo, la popularmente conocida como Teufelslied o Canción del Diablo, es directamente lanzar una blasfemia al artículo 86 del Código Penal alemán. Teóricamente, el título oficial de la canción es Las SS marchan en territorio enemigo, pero se hizo más famosa como La Canción del Diablo debido a las referencias a este. Tanto el texto como la melodía, que también se considera la primera versión militar conocida, fueron escritos por Wolfram Philipps y Christian Jerich, dos pilotos de la Legión Cóndor que participaron en la Guerra Civil Española en sus fases finales. Debido a su pegadiza melodía, con un ritmo musical típicamente alemán, sirvió de inspiración a los intelectuales de las SS, que copiaron la melodía, conservaron parte de la letra y añadieron elementos pro-hitlerianos y anticomunistas, proclamando la voluntad de los hombres de las Waffen-SS de luchar y destruir el comunismo. En suma, la nueva letra era una exaltación bárbara al heroísmo, la lealtad, el patriotismo y el anticomunismo. Sin embargo, la letra de la canción se vio afectada a medida que avanzaba la guerra. Originalmente, uno de los versos se refería a las orillas del río Volga en la Unión Soviética y en 1945 a las orillas del río Oder en la actual frontera germano-polaca. Conforme las Waffen-SS iban aumentando su fuerza de combate hasta convertirse en una organización multiétnica y multinacional, la pieza fue modificada y adaptada por estos cuerpos de orígenes y procedencias diferentes. Así pues, tenemos el ejemplo de la división carlomagno francesa. La división viking escandinava. Así como las divisiones de granaderos estonias y letonas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Canción del Diablo siguió inspirando a numerosos ejércitos para crear letras con base en su melodía. El primero de ellos fue la Legión extranjera francesa, con su canción titulada La Legión en Marcha. Le siguieron el ejército y la fuerza aérea brasileños. Y los ejércitos de Chile, Italia, Turquía e India, entre otros. Consciente o inconscientemente, y aunque esto pueda resultar incómodo para algunos, esta famosa melodía es un ejemplo más de la importancia que Alemania tuvo en los ejércitos del mundo, llevando más allá de su armamento o sus tácticas y estrategias de guerra,
sus canciones y marchas. La marcha que se queda con el primer lugar, aunque no es la más famosa ni la más recordada, es, en opinión de quien habla, una obra maestra cual epopeya homérica. Más allá de la letra o melodía, que también es el propio contexto histórico en el que fue escrita y utilizada lo que hace que la Marcha de los Defensores de Moscú sea tan épica y preeminente. Pongámonos en contexto. Desde el comienzo de la ofensiva alemana, en junio de 1941, el Ejército Rojo, aparte de alguna que otra heroica defensa, no había dejado de retroceder ante la dura embestida de las fuerzas alemanas, a lo largo de un frente de unos 1.600 kilómetros. Con la llegada de las lluvias otoñales y la creciente determinación de los soviéticos de resistir los constantes embates y pasar a la ofensiva lo antes posible, la Blitzkrieg en el este se había ralentizado, afectando gravemente al calendario de la Operación Barbarroja de llegar a Moscú antes del invierno. El 10 de septiembre, y a pesar de haber mostrado los primeros atisbos de pasar a la ofensiva, el Ejército Rojo se vio obligado a retirarse de Smolensk. Con la ciudad en manos alemanas, la Wehrmacht había logrado tomar la última ciudad importante antes de llegar a la capital soviética. En consecuencia, a partir de mediados de octubre, los habitantes de Moscú empezaron a construir defensas en los suburbios de la ciudad, mientras que en la propia capital trataron de evitar una situación de pánico generalizado, pero resultó imposible. Los edificios fueron evacuados y las cenizas de los documentos que ardían en los edificios gubernamentales más cercanos al frente se arremolinaban por todas partes. Los corresponsales de guerra, por su parte, no daban abasto informando de cada detalle de lo que ocurría en el vasto frente. Uno de ellos era el poeta Alexei Surkov, corresponsal del periódico La Verdad del Ejército Rojo y corresponsal especial de la Gaceta Estrella Roja. Durante aquel otoño, la unidad a la que acompañaba había sido asediada cerca de Moscú, pero milagrosamente logró sobrevivir. Al darse cuenta de que la batalla por la capital soviética era inevitable, Surkov, como cualquier poeta en condiciones de catástrofe, hizo lo que mejor sabía hacer. Lanzó un grito poético, una llamada que debía ser escuchada. Así, escribió: «No vacilaremos en la batalla por la capital, Moscú, nuestro amado hogar. Como un muro indestructible, un baluarte de acero, detendremos y destruiremos al enemigo». Los versos de su obra calaron rápidamente en cuanto se publicaron en La Verdad del Ejército Rojo el 3 de noviembre, y solo una semana después aparecieron también en las páginas del periódico local Noche de Moscú. Tanto la motivación de sus versos como la determinación de sus palabras hicieron que el poema de Surkov sonara al unísono en el desfile del 7 de noviembre en la Plaza Roja, desde donde los soldados del Ejército Rojo partieron hacia el frente de batalla. Cuando el 5 de diciembre el general Heinz Guderian ordenó detener la ofensiva de sus tropas sobre la capital, que posteriormente dio paso a la masiva contraofensiva soviética que hizo retroceder a la Wehrmacht entre 100 y 200 kilómetros hacia el oeste, el Estudio Central de Documentales de la URSS se puso a trabajar en una película que glorificara esta épica batalla para así situarla en el lugar que le correspondía en la historia. Se necesitaba una canción que se convirtiera en el núcleo musical y poético del largometraje, basada en las escenas que los camarógrafos habían filmado de la batalla. Alguien se acordó entonces del poema de Alexei Surkov y, con su permiso, el estudio comenzó la musicalización de la pieza. Para ello, convocaron al compositor Boris Makrausov,
que había sido llamado a Moscú desde la sitiada Sebastopol y a quien los documentalistas habían dado a conocer los poemas de Surkov. La película tardó 2 meses en producirse y La marcha de los defensores de Moscú se convirtió en el leitmotiv del film. Bajo el título de Moscú contraataca, este largometraje fue un éxito cinematográfico, recibiendo no solo el premio Stalin de primer grado, sino también un Oscar en 1942 en la categoría de Mejor Película Documental. Posteriormente, la pieza musical de Surkov y Makrausov volvió a utilizarse en el cine en numerosas ocasiones, constituyéndose como el himno de la heroica resistencia soviética durante la batalla de Moscú. Aunque esta canción no tenga una historia tan memorable como la vida en las trincheras, ni sea tan vistosa como la Guerra Sagrada, ni mucho menos tan reminiscente como la canción del Diablo, La marcha de los defensores de Moscú se queda con el primer lugar de mi top por 2 sencillas razones. En primer lugar, porque, como dije al principio, el crucial contexto histórico que se vivía requería una pieza musical a la altura de tal calibre. Y esta canción, sin lugar a dudas, estuvo a la altura de las expectativas. No solo motivó a los soldados a defender su patria en la que podría ser la batalla más importante de la historia del siglo XX, sino que, tras la misma, se desmintió por primera vez el mito de la indestructibilidad del ejército alemán. Y en segundo lugar, y esto ya es meramente subjetivo, porque tanto su melodía como su ritmo consiguieron captar perfectamente la esencia del sacrificio, el valor y la determinación de los que lucharon por Moscú, encapsulando el espíritu de una nación que se negó a rendirse. Número 1. Este vídeo ha llegado a vosotros gracias a World of Tanks. Domina el arte de la guerra blindada y revive la historia con tanques emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial como el Sherman, el Churchill, el Tiger o el T-34. No esperes más y disfruta de frenéticas batallas en línea contra miles de jugadores de todo el mundo descargando el juego de forma gratuita a través del enlace que encontrarás en la descripción y en el comentario fijado. Y no te olvides de introducir el siguiente código promocional para beneficiarte de todas las recompensas que te esperan. Aprovecha esta oportunidad y vive la experiencia de conducción de tanques definitiva con World of Tanks. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle a me gusta al vídeo y ya nos vemos en la próxima batalla. Upon this battle depends the survival of civilization.